Hoy tenemos de vuelta colapsado el sistema, o por lo menos restringido el sistema de transporte público, y esto no es que tiende a mejorar, tiende a empeorar, por lo que me dijeron por ahí. Así que para hablar de esto estamos con el concejal de la ciudad de Formosa, Enzo Casadei. Hola Enzo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Blas? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, Enzo, decime un poco cómo hacemos con esto, qué vamos a hacer, cómo la gente va a ir a trabajar, cómo va a ir al colegio y a la escuela cuando arranquen las clases la semana que viene. Te venía escuchando en la introducción y la verdad es que los formoseños hace bastante tiempo ya vienen utilizando un servicio restringido, porque la empresa apenas cumple con la mitad de las unidades en calle que debería estar poniendo. Cuando no hay problemas, el mejor escenario son 45, 50 unidades en calle, lejísimos de las 90, así, exacto, lejísimos de las 90 o 100 que el pliego de bases y condiciones de la licitación les obliga a tener en calle en servicio para la gente. Ahora bien, Blas, la verdad que esto parece una historia nunca acabar y, como bien decías, tiende a empeorar lamentablemente, porque bueno, estamos en un contexto económico durísimo, en el medio de la debacle del Frente de Todos, con una inflación con el FMI encima de la política económica del país, y en ese contexto, por supuesto, está el debate de la distribución de los subsidios del transporte público al interior, donde el AMBA concentra el 84% de los subsidios y el resto viene a las jurisdicciones del interior. En ese marco hay un debate grande. ¿Qué dato que me estás dando? Porque nosotros tenemos en Formosa al gigante de las realizaciones, al gran defensor del federalismo y todo eso, y bueno, por lo menos durante los 4 años que duró el gobierno del Macri fue casi un caudillo como Facundo Quiroga o algo así, ¿viste? Luchando por el federalismo. ¿Ahora qué pasa? Bueno, hay que decirlo, el gobierno del Frente de Todos, Alberto Fernández, Cristina Fernández Kirchner, es absolutamente unitario, y lo que es peor, lo es con la complicidad y el silencio del gobierno de la provincia de Formosa. Qué raro, que en vez de estar porque mirá que era bravo, Gildo, era bravo, me consta porque yo era bravo, pero viste, bravo era Gildo. Depende de quién tengas enfrente, cómo es la vara. Ah, mira vos. Bueno, está bien, gracias por la aclaración, Enzo. Bueno, seguimos. Vos imaginate que prefieren este silencio cómplice a comenzar a pelear por los fondos que necesita el transporte público de Formosa para funcionar. Lamentablemente es así porque, digamos, con el pésimo servicio que tiene la empresa Crucero del Sur, más el nivel de corte que tiene en caída diario permanentemente, los costos operativos no llegan a cubrirse con el corte de boleto, así que necesariamente necesitas de un subsidio para cubrir la masa salarial. Imagínate cuán grave es la crisis hoy, que la empresa aduce que no tiene los fondos para completarle la segunda mitad del aguinaldo, la segunda parte del aguinaldo, porque le dividieron en 2 el aguinaldo a los trabajadores, y un bono. Seguramente entre hoy y mañana, según la información a la que pudo acceder, estarían abonando recién el bono y todavía les faltaría la segunda cuota del aguinaldo. Y te quiero decir, Blas, que la familia de los trabajadores del transporte público también sufren la inflación, también sufren la crisis económica como cualquier otro formoseño, y no merecen estar en esta situación. Ahora, lo ilógico, Blas, es que hoy tengamos un servicio ultra reducido, casi de emergencia, debido a la crisis del gasoil, de la falta de combustible. Pero es algo muy loco, ¿no? Porque no se está dando en términos generales en Formosa, sino particularmente en la empresa. Ahora, una empresa seria que planifica su operatividad tiene que hacerla con un margen de 5 días en adelante. ¿Cómo no tomó la previsión de que le iba a faltar combustible? La verdad que es bastante sospechoso. Y que no tenga dinero para comprar combustible, que no tenga dinero para pagarle a los trabajadores, una de las empresas que forma parte del grupo de Crucero del Norte, Crucero del Sur, que es uno de los grupos más grandes en materia de transporte público de la Argentina, que tiene incluso empresas funcionando en el exterior. Me parece absolutamente llamativo. Y en este sentido hay un juego, Blas, y esto hay que decirlo, del gato y el ratón, donde yo veo 3 patas.
la riña política entre el gobierno municipal y el gobierno provincial, que si tienen voluntad política pueden poner los fondos para solucionar, por ejemplo, los inconvenientes salariales que están atravesando los empleados, y por otro lado la empresa. O sea, son las tres patas que juegan un juego perverso que, digamos, para ver quién tiene la culpa y la responsabilidad de que esto funcione como funciona, o de que no funcione, básicamente. De que no funcione como no funciona, digamos. Sería el... Exacto. Muy bien. Que no funciona y que tiene, por supuesto, de rehén al que utiliza todos los días el transporte público. Y lo preocupante es que no se avisora una solución rápida. Primero porque el transporte público, en términos generales, está en crisis. Y en nuestra ciudad en particular, peor aún. Sino que, fíjate, Blas, se cumplió un mes, porque lo anunció el día de la provincialización. El intendente Joffre anunció la auditoría Crucero del Sur. Pasó un mes, Blas, y no hubo ninguna noticia, ningún avance. O a Joffre no le escuchan sus funcionarios, o Joffre improvisa entre el micrófono, o evidentemente, como me hace acordar a la carta que había mandado Cristina a Alberto Fernández, hay funcionarios que no funcionan. Entonces, la verdad que estamos ante un desbande, no solo, digamos, operativo del transporte público en la ciudad, sino ante un desbande político, una falta clara de conducción política, porque si un intendente anuncia una medida y pasa un mes y no ocurrió nada, creo que es una señal política bastante grave y que lamentablemente pone en jaque y dilata cualquier tipo de solución que podamos proponer para el transporte público. ¿Y por qué digo esto, Blas? Porque necesitamos de una auditoría, porque entre estas tres patas que te digo se pasan la pelotita, entre la empresa, la municipalidad y el gobierno provincial. En el medio están los usuarios, que esperan soluciones al transporte público, y esas soluciones vienen de la mano de una auditoría, donde nosotros vamos a tener números, vamos a tener las estadísticas, y los números y las estadísticas no mienten, Blas. Entonces, a partir de un diagnóstico real, vamos a poder trazar un horizonte que nos dé soluciones a corto, mediano y largo plazo para el transporte público de la ciudad. Porque si no, estamos haciendo demagogia y se están tirando la pelotita, pasando de facturas de internas entre el partido, entre el oficialismo, de negocios con la empresa. Entonces, y te repito, la gente sigue en la parada esperando como si nada. Lamentablemente, el lunes retoman las clases los alumnos del primario y secundario, y espero que al menos retome el ritmo anterior a la crisis esta del combustible, porque si no va a ser un caos la ciudad. O sea, la situación, digamos, es mala, de mala a pésima, digamos, por lo que veo, porque según vos me comentás, una vez que ponerle que se resuelva el tema del combustible, pero ya tenemos en puerta el problema de la demanda de los choferes. De los trabajadores, lógico. Imagínate que los trabajadores están circulando hoy por hoy 2, 3, 4 colectivos por línea como mucho. ¿Y quién es la primera línea frente al usuario? ¿A quién le reclama al usuario cuando suba al colectivo la tardanza? Lo que esperó en la parada de colectivo, al chofer, y el chofer lo único que hace es manejar, y son, digamos, se están a veces viviendo situaciones complejas, difíciles, incluso de violencia, que ponen en riesgo también la integridad física de los trabajadores. Y sí, es la demostración de una Argentina en crisis, de una sociedad que está crispada. De una Argentina y una gente harta, Blas, de la situación que está viviendo con el transporte público, harta. Sí. Bueno, Enzo, no te quitamos más tiempo, sé que estás en unas gestiones muy importantes y un poco atareado, pero te agradecemos de cualquier manera esta entrevista, porque bueno, el tema lo amerita, creo, ¿no es cierto? Sí, te agrego algo más, Blas. A ver. También se va a cumplir un mes de que en el Consejo, en la Comisión de Transporte, los concejales de la oposición hemos presentado preguntas y un pedido de informe al gerente de la empresa Crucero del Sur,
donde el presidente de la Comisión de Transporte se comprometió en trasladárselas y traer las respuestas, y hasta ahora tampoco hay ninguna respuesta. Es decir, hay un silencio sepulcral cuando uno pide información acerca de la operatividad de la empresa y de su estado financiero. Así que acá me parece que hay gato encerrado, Blas. Es llamativo el silencio, la inacción, o sea, hay una complicidad entre la empresa y el oficialismo comunal para ocultar datos, ocultar situaciones, falsearlos y ese tipo de cosas. Bueno, nosotros estamos, te digo, Blas, la única manera que nosotros planteemos soluciones acordes es que tengamos números y tengamos material con el que trabajar y proponer y corregir. En tanto y en cuanto eso no aparezca, es muy difícil aportar algo, porque, digo, a veces escucho a algunos oficialistas que se jactan de convocar a la oposición a trabajar juntos, de que hay que sentarse en la silla. Delgui dice que hay que sentarse en las sillas, utilizó otro término. Bueno, hay que apoyar los glúteos en la silla, dice, para poder buscar la solución. Yo creo que sentados no vamos a conseguir muchas cosas, pero bueno. No, sentados no vamos a conseguir nada. Lo que queremos es que nos brinden la información que requerimos para también nosotros aportar desde nuestra visión de ciudad las posibles soluciones para el transporte público, porque la verdad que esto no se trata de quién saca rédito político. Lamentablemente el oficialismo no entiende así, por eso están en la puja interna con el gobierno provincial. Pero nosotros no lo entendemos, y nosotros queremos que el transporte público de la ciudad funcione en primer lugar, y en segundo lugar que comience a funcionar mejor de acá en adelante, y queremos que la gente viaje tranquila, con los tiempos acordes, y que pueda llegar a su trabajo y a la escuela sin ningún problema, y que apuesta digamos al transporte público de la ciudad, porque cuando el transporte público de la ciudad crece, estamos hablando de una ciudad que también crece. Así que ese es nuestro objetivo, y bueno, lamentamos la situación esta que parece sin solución, pero siempre lo claro, ¿no? Está a tiro de solucionarse siempre que haya voluntad política. Yo no veo voluntad política de las partes para solucionar este conflicto. Como te digo, veo gato encerrado, y lamentablemente el que paga es el usuario. Buenísimo, Enzo, te agradezco mucho esta entrevista y la necesidad también de aclarar a la gente a qué es lo que debemos esperar en los próximos días. ¿No es cierto? Por lo menos estar preparados para lo que viene, que parece que es un agravamiento del conflicto. Bueno, un abrazo y suerte en tu... Gracias, Blas, un abrazo grande. Chao, chao. Y bueno...